Bueno, pues ahora mismo estoy aquí con Alfredo Zarazaga, aprovechando un momentito, le he dicho, oye, ¿por qué no me enseñas alguna de las piezas? Y de paso se las enseñamos un poco a la Pues gente sí. que sigue el canal. Sabes además que mucha gente me ha preguntado por el tema de esculturas. Ah, sí. Tú, no sé si vas siguiendo el canal, pero por ejemplo Ramiro Huerta siempre está diciendo, a ver si metes más cosas de esculturas. Sí. Pues el otro día hice la entrevista a Joan Gardi Artigas, no sé si la has visto esa entrevista, pero No. estuvo muy chula. Sí. Que es un artistazo que tiene, no sé si tiene 82 años. Ah, sí, algo sí, así, la vi en su casa. Sí, que sí. conoció Yo a es que para los nombres soy Picasso, fatal, que conoció ¿vale? un montón de artistas importantes, que trabajó con cerámica. Me Bueno, encantó, un crack. tío. Una humildad, tío, un trabajo buenísimo. Y ahora aprovechando, he visto que también tienes algunas piezas así con Sí. metal. Ujú. Lo primero, yo creo que mucha gente se estará preguntando es, o sea, cuando tú, por ejemplo, haces una pieza como esta, o sea, ¿esto de dónde sale? O sea, este tipo de figuras, ¿con qué lo Vale. haces? Pues sale, volviendo al reciclaje de antes, ¿no? También de puntillas usadas, de puntillas que están quemadas o que detrás han hecho algún trabajo y han... Vale. ¿Vale? Sí. Ujú. Pues esto o se utiliza para hacer más hierro o se tira, te lo encuentras tirado, ¿no? Sí. Entonces esto me permite darle la base Sí. para crearle el movimiento, dándole calor, voy dándole el movimiento y voy creándole volumen, añadiéndole el electrodo con O el sea, electrodo. tú pillas la puntilla, Ujú. ¿no? Y esto le metes ahí con el soplete y esto se va deshaciendo, ¿no? Con el electrodo. El Con el electrodo electrodo. va añadiéndole material. Ah, Por vale. eso sale esto no está después pulido. Es Sí, decir, sí, sí, directamente sí, es tal cual. cuando vas pegando la soldadura te crea un volumen, ¿no? Vale. Y Y es con lo que tú juegas, con este Exacto. volumen. Vale, pero hay muchas figuras anatómicas con diferentes movimientos, Sí. que te interesa un montón el cuerpo humano. Esta pieza, por ejemplo, me gusta mucho el contraste que tienes entre el metal, por ejemplo, Sí, y la ligo madera. la madera y el metal, ¿No? Que sí. el metal que como que es un material más frío, Sí, más así... y una madera más duro. cálida. Eso es. Sí, eso Exacto. me gusta bastante. Sí. Y cuéntame un poco, o sea, tú, ¿en qué momento de repente empezaste a interesarte por la escultura? O sea, ¿hay un momento en el que dices, quiero empezar a meterme en la escultura o...? Yo tengo escuela de carpintería, ¿no? De madera, ¿no? Entonces a mí el metal siempre me interesó como contraposición, porque como ligan los dos, ¿no? Mm. Y entonces, bueno, aprendí a soldar y... De manera y autodidacta. Sí, total. Vale. Y estos personajes yo los he utilizado otras veces, en otras series anteriores, 2003, 2004, ¿no? Que había unas interrelaciones humanas, ¿no? Y me salían estos mismos personajes, pero pintados o en collage, ¿no? Y no sé, me vi un poquito la luz, digamos, digo, hostia, cogiendo puntillas oxidadas y dándole calor, la vas moviendo, le vas añadiendo material con el electrodo, ¿no? Y también hace esculturas, o sea, normalmente las esculturas en bronce se Sí. hacen, tú sabes, en barro y tal, hace Sí, la haces el fundición, molde también. hace el Sí, molde sí, y tal. sí, sí. Esto es pieza única hecha directamente en metal, no, Claro. no tiene molde, ¿me entiendes? Sí, sí, Entonces sí, son sí. piezas únicas. Y bueno, yo te digo, después no tallo, después, cuando termina la soldadura ahí Queda queda. tal cual, ¿eh? Queda tal cual. Oye, una pregunta, o sea, ¿tú haces un boceto? ¿Tienes una idea de lo que vas a hacer o vas construyendo y poco a poco Voy va construyendo. apareciendo? De hecho, estas dos es de una pieza que tengo ahí dentro, que ahora te la enseñaré, que es una pieza más grande que tengo de una madera de caoba. Y entonces quiero hacer un trabajo con ella y estos dos en un principio iban ahí en esta, pero bueno, al final las aislé, ¿no? O sea, a lo mejor tengo una pretensión de algo, pero después me digo, pues no, pues es la conversación que se tiene con la obra. Ya, o sea, ya, tú tienes ya, una idea totalmente. y tampoco tienes que ir a piñón fijo con esta idea, porque puedes cambiar en un momento por un diálogo que estás teniendo con ella, ¿no? Y una pregunta, ¿qué te gusta más? Cuando, por ejemplo, porque tú eres súper polifacético, yo he visto que tienes desde pintura, dibujo, trabajas con todo tipo de materiales, aparte de escultura, también con todo tipo de materiales. ¿Hay alguno que en todo este proceso creativo que has llevado hasta ahora te haya llamado más la atención o te haya gustado más? Bueno, la pieza que presenté en el concurso de Lo Sí. Necesitaba, que Sí. era el del abrazo, Sí, eso está que muy la chula, hice ¿eh? Sí. en la fecha en la que nos prohibieron abrazarnos, ¿no? Pues está hecha con esto, hay un personaje que está hecho con tornillos de acero inoxidable, que esto es también de un trabajo que hice y tuvo que quitarlo, y otro de puntillas oxidadas, ¿no? Y entonces, ese abrazo, que para mí es un abrazo sentido, porque no está forzado, no está robotizado, ¿entiendes? Hay una sensualidad ahí, y bueno, me mola ver esto cuando lo termino, porque en el momento que estás creando, estás en este mundo, ¿no? No eres consciente muchas veces de lo que ocurre. Pero cuando lo ves terminado, hostia, ves esa sensualidad que te da esto, ¿no?
y el Totalmente. trabajo, ¿no? Se unen Sí, sí, las sí. tres cosas, ¿no? Y esta pieza estoy muy contento con ella, sí. ¿Hay algún referente que tengas a nivel de escultura, por ejemplo, que te llame la atención? Bueno, yo creo que Giacometti, ¿no? Giacometti, Juan Muñoz, los personajes de Juan Muñoz, ¿no? Que utilizaba genial, un poco, sí, o los Cristina Iglesias también, ¿no? De Juan Muñoz, en fin, muchos, sí. Qué bueno. Sí. Pues hay una última pregunta que quería hacerte, así un poco a traición. Bueno, hay dos preguntas. Dispara. Una es, ¿cómo es para ti este impulso que tienes creativo? O sea, ¿cómo te sientes como artista? O sea, en el sentido, por ejemplo, en algunos momentos hemos estado comentando, ¿no? Sí. De que decías que hay algo que me ha llamado mucho la atención que has dicho y que me ha hecho pensar un montón, y era que para ti ser artista es como una bendición, es como un regalo y a la vez es una maldición. Claro. Ese concepto me encanta y me gustaría Sí. que se lo explicaras porque estoy seguro de que hay Yo mucha creo- gente que les pasa exactamente creo lo que mismo, sí. lo mismo que Yo a ti. creo que sí. Entonces me gustaría que lo comentaras. Es una bendición porque al te ver, o sea, cuando consigues hacer algo así, ¿no? Que te llena, a partir, bueno, en mi caso, a partir de reciclado, a partir de algo que no sirve, hacer una pieza única que no solo a ti te emociona, sino al observador, ¿no? Hostia, pues, tal y cual. Pues es una bendición el poder hacer esto, ¿no? Pero al mismo tiempo, a veces lo consideras una maldición porque no te consideras capaz de hacer otra cosa que te pueda remunerar. ¿Me explico? No cortes, no cortes. Bueno, como veis aquí hay gallos, hay gallinas que van animando un poco lo que es el vídeo. O sea, pensar que esta toma que estáis viendo ahora, antes la hemos hecho para Instagram. Antes la hemos hecho para Instagram. Pero luego resulta que aquí he pisado un ñordo. He pisado un ñordo. Hemos tenido que limpiar aquí la caca, supongo que es de perro. Pero bueno, ahora ya vamos a ponernos serios. Si el gallo nos deja, vamos a ponernos serios. Estamos ya en la recta final, hemos pasado un día y una noche fantástica en la casa de Alfredo Zarazaga, Luisa, en fin, la Alfredo Zarazagas Family. Y nada, ya nos toca marcharnos, pero antes de marcharnos queríamos hacer entrega del regalo que nos dio Belin para el siguiente artista, que en este caso pues eres tú, Alfredo. Y aquí tienes, Belin, si lo estás viendo, esta es la pieza que le regalaste a Alfredo. Ahora ya sabes a quién ha sido la persona que se ha quedado con esta pieza tuya, que ya veis que está súper chula y además que viene firmada también, la firmó Belin, o sea que está genial. Y de hecho me decías tú de ponerle igual también un hierro, ¿no? Y una peana. Vamos a ponerle un hierrecito y una peanita, ¿no? Para que se quede. Claro, ahí. cojonudo. Que muchas gracias, Belín, tío. Y bueno, la suerte que he tenido de que me hubiera tocado a mí. Muchísimas gracias. Y nada, bueno, gracias a ti por lo que estás haciendo. Y ahora te cedo yo a ti Muy bien. la hormiguita Muy bien. para el siguiente artista. Esta es la hormiga que me deja Alfredo para el siguiente o el siguiente artista que nos encontremos. Que no sé si va a ser ahora en Valencia o quién sabe, si no será en el futuro cuando hagamos otro Rayito Summer Tour. Pero bueno, sea como sea, ha sido un gustazo. Igualmente, la verdad que nos lo tío. hemos pasado genial. Igualmente. Aquí. Todo un placer. Estáis en un lugar increíble, la familia entera es súper, no sé, conseguís que todo el mundo se sienta como en casa y eso la verdad que es un gusto. Y nada, pues seguimos con el viaje y ya digo, no sé si haremos otro vídeo más ya quizá en Valencia o si no, pues nos vemos
cuando esté en Arbusias, donde seguiré haciendo vídeos como suelo hacer normalmente. Un fuerte abrazo, gracias a todas las personas que estáis ahí. ¡Chao! Hasta luego.